Hola, un saludo muy cordial a todos. Estamos súper felices de esta reunión hoy. Pues creo que a lo largo de mi tono de voz de esta reunión van a entender la felicidad que estoy de tener a alguien como Carlo acá en esta conversación. Carlo, bienvenido a este canal. O sea, estamos muy, muy contentos de tenerte acá. Nos conocimos en esta vida profesional, pero creo que nos bendijo la vida dándonos una oportunidad de compartir muchas sinergias profesionales, de pensamiento. Yo creo que aquí hay un tema de filosofía de vida, de filosofía de negocios, muchas cosas. Así que bienvenido, Carlo. Carlo es una institución dentro de la industria de venta directa mexicana y mundial. Pues ha trabajado, como ya nos contará, para compañías que tienen un impacto global muy grande. Carlos, por favor, cuéntanos de ti. O sea, nos tienes que contar un poco de esa gran historia de vida que Con tienes. muchísimo gusto y primero que nada coincido totalmente contigo, casi tocayo. Gracias por la invitación. Efectivamente hemos tenido la fortuna de coincidir en muchas instancias en el curso de los años. Me siento igualmente afortunado de tener la oportunidad de conversar contigo esta tarde, amigo, después de tanto tiempo que hemos coincidido en esto que bien dices. Es no nada más una profesión, Carlos, la industria de las ventas particularmente, en el caso de tu servidor, como sabes, más de 20 años ya en la industria de la venta directa, en esta profesión, filosofía, pasión, estilo de vida. Y qué gusto, qué rico estar contigo el día de hoy, Carlos. Gracias. No, no, Carlo. ¿Por qué no nos das un poco ese sabor de esos 20 años, un resumen ejecutivo de qué ha pasado por Carlo en este mundo de las ventas y de todos estos procesos tan emocionantes? Muchísimas gracias y con todo gusto. Fíjate, Carlos, que yo, como alguna vez te he platicado, yo estudié economía. En algún momento de mi vida, siendo muy joven, tenía yo el deseo, la intención de incursionar en la vida política de mi país. Y pasaron ciertas cosas en mi vida que, como decimos en México, de carambola de tres bandas, como por casualidad, acabé llegando, después de terminar, de concluir mis estudios superiores de licenciatura en economía, acabé llegando a una compañía de venta directa como ejecutivo de call center, atendiendo personas tanto en el mostrador presencialmente, pero empecé mucho con el teléfono y después, al curso de 18 años de esa maravillosa oportunidad, tuve la fortuna pues de dirigir equipos para esa misma compañía donde empecé contestando teléfonos, dirigí equipos en Espectacular. distintos países de Latinoamérica y la verdad es que en el curso de esos años, Carlos, te decía, he podido constatar que en esta industria se vive una filosofía muy particular que tiene absolutamente todo que ver con las personas. Y sí, claro, por supuesto, procurándoles un servicio o un producto de excelente calidad por medio de la recomendación que se establece en la venta directa, como tú bien sabes, persona a persona, hablando del testimonio real que uno tiene al haber consumido ese producto o ese servicio. Y al cabo de esos 18 años en esa compañía y unos poquitos más, ya después de 5 años más casi, aquí laborando y sigo más que enamorado y ahora soy muy afortunado de decir que qué bueno que llegué a la venta directa porque lo encuentro un espacio de desarrollo del ser humano, un espacio de servicio, de humildad, donde uno entrega valor a otras personas por medio de lo que hace y construye no nada más economías, mi querido Carlos, no nada más apoyas a la economía familiar, sino que construyes a la persona. Y eso me parece una de las cosas más lindas que uno puede tener la fortuna de otorgar en lo que hace, ¿no? Ayudar a que las personas sean mejor en su mente, en su emoción y, ¿por qué no, también en las finanzas de su familia con excelentes productos y servicios? Esa es un poquito de mi historia, mi querido Carlos. Que se conecta, no te imaginas, Carlo, y pues acá para todo el público, porque hemos tenido esta sinergia tan espectacular, es apalancado en un proceso de vida, ¿cierto? Yo también tuve la oportunidad de brindar servicios de tecnología a compañías. Arranqué mi vida profesional justo trabajando para compañías de venta directa y rápidamente entendí que no era el servidor y el código y todo eso que hacías, sino que tuve la fortuna, después seguramente en algún episodio podemos compartir con una de esas personas que fueron mentores en esa vida profesional también mía, me dijeron, no ven, esto hay que salir a campo, o sea, cuando vayamos al campo y entiendas para quién haces todo este trabajo, ese día vas a entender para qué. En esta organización con la que comenzamos trabajando había que ir cada año a todos los proveedores a hacer un trabajo de campo con el grupo. Y Ujú. íbamos a los lugares más recónditos, con unas capacidades muy difíciles.
¿cierto? O sea, Claro. tecnología muy compleja de ser asequible económicamente, ¿cierto? Con muchas dificultades, pero unas personas laboriosas, con toda la voluntad de vida, donde esto les cambiaba la vida. Entonces, ese día entendimos cómo era cambiar vidas y ese aparente conflicto de la tecnología con, ¿cierto? Con esta cercanía humana no existe. Aprendí Es muy total. rápidamente y pues bueno, también 30 años me han dado la oportunidad de estar en esta hermosa profesión haciendo exactamente eso. Lo que nos une ahora al siguiente punto y es la invitación de este espacio a contar de tu libro, o sea, es un tema Gracias, Carlos. grandioso. Eh, acá estamos viendo pues tu site, ¿cierto? Tienes un sitio espectacular donde cuentas tu oferta de valor. En tus redes Gracias. sociales tienes información de muchísimo valor para llegar finalmente a esta gran historia que es tu libro. Entonces, Carlos, cuéntanos de dónde salió, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es esto de vender más vendiendo menos? Que es cierto, esto necesita explicación, esto no se puede Sí, así sí, sin nomás. duda. Entonces, Eh, cuéntanos de cómo se hizo este libro. Pues mira, Carlos, te decía en esta maravillosa historia de este trayecto de 18 años en la vida de la venta directa, tuve la fortuna de pues, trabajar en esa compañía que ya les platicaba al comienzo. Ahí empecé a desarrollarme profesionalmente. Y luego, Carlos, tuve también la fortuna de incursionar en el mundo gremial, ¿no? En la organización de otras compañías como la misma que yo trabajaba en un gremio que las representaba a todas en México. Y me di cuenta, Carlos, de que parece haber una cierta aversión en torno al mundo de las ventas y pasa algo muy curioso. De pronto las personas como que no acabamos de entender de qué va a ser un buen vendedor. Algunas personas incluso piensan, fíjate todavía, No, que es que da pánico, es que, sí, es que sí, sí. pongámoslo en balcón cuando dice que alguien quiere ser vendedor, entra en pánico, o sea, Y eso no. dicen, eso es más difícil que la física cuántica, hermano. Y el hecho es que me di cuenta en el curso de estos años, Carlos, que en realidad la profesión, la labor, la filosofía que te decía que involucra las ventas es algo maravilloso, es algo bellísimo. Porque cuando tú te sientas con una persona o interactúas con una persona, que por cierto, muy interesante y seguro que vamos a regresar a eso, Carlos, esta apariencia, esta aparente distinción o divorcio entre la tecnología y el ser humano es solamente eso, es una apariencia. Me parece que hay un rol inmenso de servicio detrás del rol de las ventas, del rol de vender algo de manera auténtica, de manera genuina, de manera honesta. Y por supuesto las instancias o las maneras en las cuales uno puede servir vendiendo algo tienen hoy por hoy sin duda que ver con el mundo de la tecnología. Entonces, me daba yo cuenta en el curso de mi carrera profesional cada vez más que a muchas personas les resultaba algo como demasiado extraño el mundo de las ventas, algo que incluso algunos siguen desacreditando, ¿no? Piensan que aquella persona que se dedica a las ventas es una persona poco honesta, poco fiable, que solamente tiene su interés personal en mente y no el de la persona que tiene Timadores enfrente. profesionales, es como Y sí, el símbolo. sí, sí, y además lo que tú muy bien apuntabas, que incluso aquellas personas que tienen respeto como por la profesión de las ventas como cualquier otra profesión, de cuando en cuando dicen, uff, pero eso está demasiado difícil. Y este libro, Carlos, como bien apuntas, que es mi primer bebé, digámoslo así, es un esfuerzo por, número uno, reivindicar cuál es la esencia detrás del acto de vender. Y la esencia detrás del acto de vender, Carlos, es servir a otros, es entregarles valor por medio de lo que tú tienes en las manos. Número dos, un poco el esfuerzo que intenté plasmar en ese libro es ayudarle a las personas que quieren entender mejor cómo pueden ampliar sus capacidades para vender algo. Tienen que entender que hay dos mundos que personalmente son los que yo he encontrado en el curso de 20 años en esta maravillosa profesión de las ventas, que son importantísimos. Uno es el mundo del hacer, el mundo de los hábitos, el mundo de las acciones, el mundo de las cosas donde, como decimos, donde la llanta toca el pavimento, aquellas cosas que tenemos que llevar a cabo en los actos. Y otro mundo importante que también describo en este libro para aquellos que quieran saber cómo vender más, cómo ser mejores vendedores, es el mundo de todo aquello que es introspectivo, particularmente nuestra mentalidad y nuestras creencias. Y finalmente, pues, este es un libro que además de reivindicar
la maravilla que es servir a otra persona por medio de las ventas, a procurar darles tips muy específicos, muy puntuales de cómo se puede vender más, atendiendo a nuestras actitudes y a nuestras aptitudes a la hora de vender. Finalmente, también es un llamado, Carlos, a entender que este libro es en realidad una ratificación de la importancia de las relaciones humanas. Si tú quieres crear ventas recurrentes, mi tesis, mi propuesta en este libro es que más bien nos vale dedicarnos a crear relaciones auténticas, genuinas, basadas en una empatía y en un espacio de significado común entre tú como vendedor y la persona que tienes enfrente de ti como tu prospecto o tu cliente. Y de eso va un poquito el libro, mi querido Carlos. Espectacular, Carlos, mucho. Compartimos esa emoción, tú en hacerlo y nosotros en disfrutarlo, Muchas gracias. que se conecta de una manera filosófica también en esa historia de vida que recién les conté. Tuvimos la oportunidad por 18 años de trabajar en tecnología de manera más externa, diría yo, porque teníamos un objeto social que era proveer outsourcing, ¿cierto? Eso aparentemente es muy frío, y había un sinsabor en ese tema estratégico. Cada año cuando veníamos el plan y hay que desarrollar mejores skills y, ¿cierto?, poner más personas, y uno crece en personas y en personas y en personas, y la obsesión es ser una compañía más grande. Y alguna ocasión, quizás hace unos 15 años, empecé a visitar ferias del mundo, lugares, y nos cayó un ejercicio de vida muy, muy lindo, y es, si yo pudiera hacer de nuevo mi vida y mi negocio, ¿qué haría? Y ese fue el trabajo que hicimos como 3 años con el grupo primario de trabajo, y nos damos esa oportunidad. Si pudiéramos hacer todo desde cero, ¿qué haríamos? Y tomamos y comparamos sectores de financiero, telecomunicaciones, que tiene un racional acá para todos, y es el sector financiero es el que más invierte porcentaje de su ingreso, ¿cierto? El trozo de P&G en tecnología. El segundo son las telecomunicaciones. Hoy va cambiando. El primero es SaaS, o sea, vender tecnología obviamente consume más tecnología, pero en esos días esos eran los elementos. Y cuando uno miraba retail, eso es súper pequeñito, y la venta directa es como un retail, entonces ahí como que económicamente no, pero filosóficamente nos sentíamos inmensamente identificados. Entonces, cuando uno definitivamente quiere escribir su camino, pues decidimos que el camino era escribir un principio que cuando ve uno tu libro se siente una identidad total, y es, entonces, trabajamos para enaltecer y mejorar la vida de millones de representantes comerciales de las compañías. Y cuando entendimos eso, el resto ya te diría que es increíblemente armónica la vida. No, ya no tienes tanta disuasión de en qué trabajas cada año. Basta volver a pensar en tu plan estratégico, pensar si algo que desarrollaste no sirve para eso. Y cuando no sirve para eso, pues lo desechas, vuelves a lo básico, y la vida empieza a trabajar. Entonces, cuando trabajamos para las compañías que trabajamos, que estamos muy felices, y esos clientes entienden que nosotros no trabajamos para ellos, sino que los dos trabajamos juntos para que esos vendedores vivan mejor y el ecosistema, todos generemos valor para todos. Eso es el resto. Entonces, no te imaginas la felicidad del grupo humano. Te podría decir que teníamos un equipo profesional mucho más grande en el negocio anterior, varias veces el tamaño que hoy tenemos como S4DS, y pero en un ambiente rudo, de competitividad, donde claro que había valor, pero había otro sentido. Hoy cada persona de la compañía sabe para qué trabaja. Cuando uno tiene la tecnología tiene sus vaivenes, entonces hay que trasnochar, y todos estos momentos que son duros, la filosofía lo toma uno muy bien por su lado, y de verdad que le da buenas recompensas. Y las historias, cada vez que alguien dice, mire lo que logré, mire lo que pasó, es espectacular. O sea, el crecimiento de cada persona en cada entorno. Entonces ahí entra la afinidad y la felicidad de este espacio. Totalmente, Carlos. No puedo más que compartir esa pasión contigo, que es evidente, ¿no? Y de pronto uno pensaría en lo que tú haces, y perdona que te interrumpa un poco, Carlos, uno pensaría que en lo que tú haces en el mundo de la tecnología, en una compañía tan prestigiosa como Salesforce, de pronto podría ser algo frío, muy técnico, pero me encanta y eso es una razón seguramente de por qué somos tan buenos amigos, Carlos, tenemos esta convicción compartida. Detrás de la tecnología siempre hay que pensar en el ser humano y en quién estás impactando por medio de un desarrollo, de una programación, de una interfase. Siempre hay un ser humano que
en esta maravillosa industria, como bien lo acabas de decir, Carlos, las personas son el canal de distribución número uno, pero son también el motor de la compañía, son también la meta de la compañía, son el indicador de éxito de la compañía. Y aquí esto es algo muy particular que no sucede seguramente en otras industrias, particularmente el retail, donde esta cercanía con tu fuerza de ventas, que tiene historias de vida, que tiene anhelos, que quiere mejorar su circunstancia y la de su familia, lo que ustedes hacen, Carlos, y sirva a la ocasión, es maravilloso porque les procura herramientas para que sean mucho, mucho más efectivos a la hora de lograr todos sus sueños. Así que enhorabuena y esta es una pasión compartida sin duda. Pues mira que para culminar la anécdota, cuando en pandemia, que es cierto, creo que todos nos cuestionamos todo, ¿cierto? O sea, la vida, para qué estábamos, qué hacíamos, eh, nuestro ingreso es variable, o sea, si nuestros clientes no tenían ingreso, pues nosotros tampoco, o sea, éramos absolutamente partícipes de esa ecuación. Y cuando el grupo nos sentamos, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y revisamos ese 1, 2, 3, que como tiene esa misión que no es cambiable, es un fin de la organización, pues nos podemos devolver muy fácil. Y sabes qué hicimos todo el grupo durante ese casi año de todo este vaivén. Nos sentamos a hacer una academia digital para ayudar a las personas. Era el producto que nos faltaba y como estábamos todos con la dedicación que podíamos tener, hicimos la academia digital que nos faltaba para ayudarle a vendedores desde cero, desde abra un correo electrónico. Hay que entender que personas que tienen unas brechas tecnológicas, uno no puede entender que estamos llegando a Marte, sí, allá hay un rover en Marte en este momento, pero la tecnología tiene que ser asequible a cada ser humano de la Tierra y ahí es donde toca uno la conexión real y entendimos que había que hacer una academia ahí, enseñarles a manejar sus redes sociales, hacer social selling. Ahora recién le hemos agregado todo el tema de uso de herramientas de inteligencia artificial que sean a la mano, ¿cierto? No hay que pensar siempre cuando le dicen esas palabras, pues, se imagina, ¿cierto? Un robot atendiendo. Hay que entender que todos esos elementos son para el disfrute humano, no para competir ni afectar a los humanos, carecería de sentido pues, de antemano, ¿cierto? Entonces, Totalmente de acuerdo, Carlos. hay un tema que nos ultra emociona, Carlos, y que quisiéramos poner en la temática y es, tú hablas de empatía, ¿cierto? Y lo acabas de mencionar, que finalmente es como ese fin último. ¿Nos quieres explicar cuál es el sentido que le das? O sea, ¿por qué esa empatía? Claro, claro, Carlos, con mucho gusto. Y como les platicaba a ti y a nuestros amigos que estén viendo esta charla tan rica, hay una de las ideas fundamentales del libro que procuré plasmar, es entender que para nuestro éxito, para nuestra felicidad, para la consecución de nuestro propósito en la vida, siempre, y lo acabas de decir en toda esta explicación de esta pasión que has vivido en lo que tú haces por tantos años, Carlos, eh, siempre hay que pensar en la otra persona. Uno puede tener metas, uno puede tener anhelos, puede tener sueños, pero imagínate esto, incluso Carlos, como es el caso, ¿no? Tú eres el director de una organización sumamente prestigiosa y tú puedes tener un gran plan, Carlos, pero si no piensas para empezar en quién va a llevar a cabo la idea, quién va a llevar a cabo el plan, quién va a ejecutar la táctica en el afán de servir a ese plan, ya te das cuenta que requieres de personas. En el caso de las compañías, por ejemplo, de la venta directa, esta maravilla, esta peculiaridad de la cual te hablaba, donde la cercanía con la fuerza de ventas, la cercanía con aquellos que acaban siendo los promotores de la marca, es tan cercana que no puede existir el éxito comercial si primero no pensamos en que a otra persona le vaya bien. Y esto tiene que ver todo con la empatía, Carlos, en el sentido de que muchas veces, y esto es precisamente, por cierto, cuando preguntabas, oye, ¿cómo así de se puede vender más vendiendo menos? Bueno, esta idea precisamente está fincada absolutamente en la noción de empatía, en el sentido de que si tú quieres lograr éxito comercial, si tú quieres desarrollar un negocio exitoso, si tú quieres incrementar las ventas tuyas, de tu equipo, de tu compañía, tienes forzosamente, por la realidad que vivimos y por muchas otras circunstancias, tienes que estar pensando siempre en el bienestar de tu interlocutor, en el bienestar de tu cliente. Y esto suena a veces un poquito más fácil de lo que llega a ser, porque en el concepto de empatía reside una noción crucial en la vida y es el tener la oportunidad de ponernos, como decimos tantas veces, en los zapatos de otra persona y de entender que lo que esa persona necesita
la dolencia que esa persona te platica cuando se sienta a platicar contigo y de tu producto, eso es precisamente lo primero que hay que atender y entender. Se trata siempre de la persona que tienes frente de ti cuando estás vendiendo algo. La empatía es un concepto que nos invita un poquito a poner pausa a nuestros deseos, como te decía Carlos, a nuestra emoción, incluso a veces estamos apasionadísimos por nuestro producto, por nuestra compañía y la marca, pero hay que poner pausa a lo que nosotros deseamos para primero entender cuál es la circunstancia, las dolencias y las necesidades de tu interlocutor y luego entonces encuentras la intersección con lo que tú tienes para ofrecer. Muchas personas desafortunadamente lo entienden al revés. Déjame, yo te digo, yo te cuento y el producto y la marca y la compañía y todos los récords que mi compañía ha batido. Sí, pero primero, por eso tenemos dos oídos y una boca, primero es importante realmente conectar con la persona atendiendo lo que esa persona requiere. Y esa es, me parece, la base de la empatía, de la inteligencia emocional, de entender muchas veces no nada más los deseos prácticos de un producto, sino incluso, Carlos, y esto es una de las maravillas de esta industria, entender las emociones que esas personas te comparten a la hora de platicarte qué es lo que necesitan. Eso es lo que me parece que da origen primero a la empatía y eventualmente cuando se establece una relación en base a esa empatía, da cuenta al final de ventas recurrentes, 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 que es lo que toda compañía creo que desea hoy por hoy. Carlos, escuchándote, viene a mi mente una discusión que viene en el libro Contra la corriente de Oppenheimer, Uh -huh. gran escritor de CNN y bueno, de muchas Uh -huh. cosas. Y está esta discusión, ¿cierto?, del futuro del trabajo y la crisis y ahora pues sí que es cierto, ¿cierto? Ya, lo que iba a llegar ya está llegando, ¿cierto? Todos estos temas de inteligencia artificial y evidentemente hay muchas tareas operativas que no sé cuántas personas cuidan un parqueadero hoy, por lo menos en Estados Unidos, pues muy pocas. Entonces uno pues pensaría 30 años atrás, pues se vio venir un proceso como eso, ¿cierto? El número de personas que hoy atienden en un punto de venta de cualquier comida rápida, pues ya hay todos estos pilotos de 0 personas, ¿cierto? En esa tarea de atención, obviamente las máquinas también necesitan personas, entonces hay otros roles, pero entonces hay un desplazamiento del trabajo, no afecta el trabajo, cambia el tipo de tarea. Entonces, evidentemente, mientras los seres humanos nos adaptamos, nos preparamos, pues hay choques generacionales que impactan, ¿cierto? Claro. Pero me pareció muy interesante que dentro del top 10 de los trabajos del futuro están las ventas. Pero, pero me imagino que has oído también estos autores que dicen se acabó el mundo, el apocalipsis, las ventas se acabaron, la venta directa la reemplaza la inteligencia artificial, todo el mundo va a preferir ir a un marketplace que tiene un robot perfecto en sugerirte lo que tú quieres comprar, etc. etc. Y no es así, tal cual comparto, he dado la misma explicación, no soy autor del libro, pero creo que comparto la posición y es, no, las ventas, como hay un vínculo humano, van a prevalecer por siempre, o sea, pero porque el vínculo es el que conduce, la credibilidad, tu asesoría. Yo quiero llamar a Carlos para que me asesore en el producto a comprar, tengo empatía contigo, creo en ti, ¿cierto? El sistema de inteligencia artificial puede hacer tomar 1000 decisiones en medio segundo y hacerlo aparentemente muy bien, pero nunca tendrá la cercanía requerida, ¿cierto? La diferencia en ese tema para cerrar la brecha laboral, la brecha va a estar en las personas que no usan esa tecnología para enaltecer su trabajo y ahí sí hay una brecha de competitividad de quienes no tienen ese acceso, lo cual aplaudo todos estos esfuerzos de grandes mentores del mundo que están tratando de democratizar y no ir por ninguna razón, sea pues una razón de segmentación, tema que de pronto tratamos en otro espacio, pero Seguro que sí. solo para ahondar en ese punto. Pero abre la siguiente pregunta que te quería hacer y es, me la han hecho 1000 veces, la he contestado como he podido, pero pues qué rico de mano de un experto como tú que así va a quedar Te mejor agradezco. contestada y es, pero en esa empatía, ese vínculo humano, ¿no parece como contrario a la tecnología? O sea, como que tecnología es el carril A y el carril B es la empatía. ¿Dónde tú, Carlos, lo ves conectados o dónde discrepan? Yo te digo que, en mi opinión personal, Carlos, y gracias por tu comentario, en mi opinión personal hay un carril C, que es la conjunción del A y el B, donde la tecnología
y Qué esta bien. cercanía humana convergen, Carlos. Y yo no veo, entiendo por supuesto que el incremento en el uso de la tecnología, todas las bondades que la tecnología nos confiere, los cambios que nos obliga a tener, yo no digo que por supuesto no sean de pronto un poco difíciles de asimilar, pero si te pones a pensar en realidad, la historia de la humanidad es exactamente eso, la historia de cómo nos hemos venido adaptando a nuestra misma creatividad, que es la fuente y origen de los cambios tecnológicos, de los cambios de lo que podemos hacer por medio de dispositivos, interfaces, programaciones. Y es un poco lo que está pasando hoy. Sí, lo que sucede, por otro lado, es que este cambio es mucho más vertiginoso que en algunos otros momentos de nuestra historia. Yo estoy seguro que en los últimos 5 años hemos visto cambios tecnológicos que no habíamos visto en los últimos 200 años. Y de hecho yo estaba leyendo, así como tú el otro día, un artículo sumamente interesante donde decían que el cambio tecnológico presenta un crecimiento exponencial. Es decir, no vamos a crecer a la misma tasa o a la misma velocidad los siguientes 5 años de lo que crecimos en el uso de tecnología hace 5. Vamos a crecer 4 o 5 veces más, imagínate. Y esto, claro, y regreso a lo mismo, es lo mismo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Todo el avance de la tecnología, de la ciencia, nos ha obligado continuamente, primero, a repensar lo que es posible, por supuesto, y número dos, a adaptarnos a nuestras creaciones. Esto es algo un tanto chistoso, medio irónico. Nosotros mismos somos quienes tenemos que adaptarnos a nuestras creaciones, pero creo, Carlos, regresando al tema de es que si la tecnología va a reemplazar a la figura del ser humano, a la conexión humana en el mundo de las ventas, yo platico acá en el libro que en virtud de lo que he vivido, yo soy un ávido lector como tú lo sabes, y yo, a mí me gusta mucho estudiar la historia de la economía, yo soy economista, y me doy cuenta, Carlos, de que si bien lo único que no cambia es que todo cambia, hay una constante en nuestra historia, y es el crecimiento, el cambio, la ciencia y su avance, tienen mucho que ver con nuestra creatividad y para qué creamos la tecnología. Me parece que hoy por hoy hemos creado la tecnología para hacernos la vida más fácil, más eficaz, más eficiente y claro, nos enamoramos de dispositivos que nos permiten comprar en literalmente, como decías tú, en 30 segundos o en un minuto. Pero fíjate qué curioso, Carlos. Incluso en sitios de transaccionalidad económica tan famosos como eBay, Amazon, acá en nuestros países, el Mercado Libre, por ejemplo, en el caso de mi país, te das cuenta que pasan dos cosas sumamente chistosas. Uno, una persona como tu servidor, por ejemplo, yo entro a comprar algo en un sitio electrónico, no sin antes haber tenido cuando menos preliminarmente la recomendación de alguien que me dijo, oye, este producto está bueno, y voy y lo busco, perfecto. Y pasa una segunda cosa, ya, incluso si no tuve referencia previa, cuando estoy comprando, ¿qué crees que veo con mucha atención y detenimiento? Los reviews, las reseñas de otras personas que dicen, oye, pues fíjate que yo, en mi estilo de vida, este es el producto que mejor me viene, y entonces empiezas a averiguar y averiguar y averiguar, y siempre acaba remitiéndote a algo poderosísimo, Carlos, que es por lo que yo creo que las ventas no podrán jamás, la tecnología no podrá reemplazar el papel el rol humano en las ventas, y es el poder de la historia compartida. Cuando tú compartes una historia con alguien que está procurándote, ya sea en una plataforma digital o ya sea tomándote un café en persona con ese individuo, te das cuenta de que confiamos muchísimo y así estamos cableados neurológicamente, nuestras neuronas espejo nos llevan a tener una conexión con una persona que no podemos tener de otra manera con la tecnología. Ahora, claro, por supuesto, la tecnología, insisto, nos confiere muchas bondades. La tecnología hace cosas, nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes así. Y lo podemos hacer además en la palma de nuestra mano, estando Esta reunión. sentado en esta misma reunión, estado sentado en la sala de tu casa, puedes comprar lo que se te ocurra. Pero creo, Carlos, que es importante distinguir entre recurso y método. Me parece que la tecnología es un gran recurso y es especialmente sabiéndola utilizar nos permite lograr grandes cosas, pero no necesariamente es el método que va a suplantar la conexión humana. Y desde que tenemos uso de razón, desde que somos una determinada cultura en este planeta, una determinada civilización, si hay un común denominador que nos caracteriza es que
desde que nacemos, Carlos, necesitamos conectarnos con otras personas. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Necesitamos identidad colectiva. Necesitamos saber que alguien, en el caso específico de lo que estamos platicando acá, amigo, alguien en una charla comercial, en una charla de prospección, una charla de venta, entiende qué cosas son las que me mueven, qué cosas son las que me motivan, cuáles son las necesidades, como te explicaba hace unos minutos. Y es ahí donde creo que si aliamos, conjugamos el poder de la conexión humana con todas las maravillas que hoy por hoy nos permite la tecnología, como ustedes hacen en Salesforce.ds, creo que es ahí donde encuentras una explosión maravillosa de las oportunidades de lo que se pueden lograr en el mundo de las ventas, sirviendo a otros. Espectacular esa respuesta, Carlos, nos complementa un montón, yo creo que de una perspectiva que es muy linda y es ese complemento. Mi explicación, cuando la he tenido que dar, entonces una más humilde, pero más terrenal, y es un ejercicio donde la tecnología ha acercado a las personas, no las ha alejado. Este espacio es una gran demostración. Todos los modelos hoy de streaming, donde yo sigo a la persona que reemplazó las cadenas de televisión que elegían por mí, ahora yo elijo dentro de un contenido muy vasto. Yo puedo tener, doy un ejemplo, uno de mis hobbies, entonces hay un sitio que se llama Repsila, es un sitio en Estados Unidos de motos y de accesorios y de ese tipo de cosas, y entonces alguien tiene un video, tiene yo no conozco a ninguna de esas personas, pero ya los sigo hace años, creo en sus consejos, creo en sus mensajes, les he escrito, escriben con una cercanía brutal, los he llamado, tienen un servicio telefónico y hablas con esas personas, no con un call center, hablas con esas personas y le dices, mira, estuve viendo este review y la verdad no logro entender este producto, cómo va a funcionar, mira, te doy un consejo, dime, cuéntame cómo manejas tu moto, qué tipo tienes, qué haces con ella, mira, no, honestamente ese no es el producto para ti, te voy a aconsejar este otro. Entonces, puede haber muchos elementos de tecnología en los cuales uno pueda generar esa confianza, cercanía, que esa persona sea empática con lo que yo estoy haciendo. Entonces las redes sociales son un gran mecanismo para eso, los sitios replicados y de influenciadores, mira que hasta Amazon los tiene, ¿cierto? Y hay personas que son advocates de la marca y cuentan, y las personas prefieren esa historia. Hoy hasta los reviews que mencionabas, desafortunadamente hay robots haciendo los reviews, entonces no se reemplaza esa asesoría genuina, porque la tecnología tiene un montón de zonas grises cuando es muy masiva, ¿cierto? Entonces, al contrario, creo que lo acerca a uno a ese otro ser humano en conferencias, en sitios, en todas las herramientas que estoy contando. Uno a través de un WhatsApp es cercano, o sea, es decir, hay un millón de elementos de tecnología. Entonces esa es mi explicación terrenal de tu explicación filosófica, que está espectacular. Muchas gracias. Carlos, si me leo el libro, tú que eres su creador, para no ir allá a maltiversar la conclusión, ¿cuál es el takeaway que debería llevarse uno del libro? O sea, si uno quisiera hacer, no sé, en 5 puntos, 3 puntos, unos tips súper contundentes, ¿cuáles nos darías? Una vez más, bajo el riesgo de ser redundante, que las ventas son un acto de servicio. Son un acto, y si me permites un poco lo filosófico del comentario, pero lo creo fervientemente, las ventas son un acto de amor en el sentido de que cuando lo haces auténticamente, genuinamente, con honestidad, estás sirviendo a otros. Y esto, por cierto, se ratifica, se corrobora. Muchas veces cuando te das cuenta de que las personas, acabas de mencionar los canales de redes sociales, tú puedes tener un cierto hobby, Carlos, y puedes estar interesado, por ejemplo, en el mundo de las motos. Y lo que sucede incluso en ese mundo tan tecnológico, tan digital, es que se crea una relación de confianza. Entonces, en este acto de servir a otros, que es las ventas, uno de las ideas principales que quise plasmar ahí es también el hecho de que al vender a otros, al venderles algo a otros, en realidad estás ayudando a que las personas encuentren lo que ellos buscan, y eso irónicamente te regresa a ti, ya sea en la forma de tu comisión como vendedor, en la forma de el beneficio de sentir que ayudaste a alguien, te regresa grandes gratificaciones, como decías al comienzo de esta charla. Número 3, claro, por supuesto, como toda profesión, Carlos, las ventas son una profesión. Particularmente en la venta directa
cierta idea que ronda de pronto por ahí, que las personas que se dedican a la venta directa no necesariamente son los más profesionales. No, digámoslo con todas sus letras, las ventas son una profesión que requieren dedicación, que requieren disciplina, que requieren tiempo. Y mi tercera idea sería que para ser exitoso en esa profesión, hay dos cosas a procurar, como ya decía, el mundo de los actos que hay que llevar a cabo por medio de la constancia, la dedicación, la disciplina, la estructura, pero hay otro mundo que es el mundo, insisto, de nuestra mentalidad como vendedores, de nuestras creencias, de nuestra inteligencia emocional, que por último, como cuarta idea, todo mundo puede establecer, todo mundo puede llevar a cabo si se dedica especialmente, insisto, a la construcción de una relación. Cuando tú construyes una relación basada en la confianza, en este ejemplo que dabas que me encantó de verdad de las redes sociales, en un canal que te manda tips, que te manda reviews, que tú estás viendo videos de tu interés, estás construyendo una confianza. Y te voy a decir algo, Carlos, Carlos. te cuento algo, le da Sí. uno pena no comprarle, yo lo he pensado mil veces, otro hobby Es que he lo que te tenido iba a decir. es drones, hay un hombre que se gasta la vida mostrándole a uno cómo se ensambla, a uno le da pena, Sí, o sea, yo no sí. lo conozco, pero ya me da pena, no, Dios mío, me he consumido su tiempo, su vida, ¿cómo le voy a hacer eso? O sea, Todo lo contrario, y esto me lleva a otra cosa que quería compartirte, Carlos, que es una cosa sumamente chistosa, pero por ejemplo, en el mundo de lo digital tú puedes entregar valor, tips, videos, información, reviews, y no necesariamente la gente te va a comprar. Pero si tú pones en una balanza a alguien como esta persona que me estás diciendo, que te ha entregado tanto, y alguien que no conoces, que simplemente sube un post a una red social y te dice, hey, cómprame a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y tienes por otro lado este amigo que te ha dado tanto valor, Carlos, es simplemente de sentido común que vas a acabar comprando en algún momento, Carlos, o la probabilidad es que acabes comprándole a quien te dio tanto por adelantado. Ahora, esto Carlos, implica no solo para... comprarle, me ha tocado el caso de ver una diferencia sutil de costos, porque no sé, haya otro marketplace más agresivo y literalmente no piensas, o sea, dices, no, ven, o sea, es que hay cosas en la vida que no valen y vale la cercanía, el agradecimiento, ¿cierto? La empatía. Así es. Y en ese contexto, Carlos, hoy por hoy, sin duda, insisto, la tecnología, las redes sociales en particular, creo que son una gran herramienta, son un gran aderezo a esta maravilla llamada relacionamiento humano. Son una especie de pimienta y sal de ese gran bistec llamado relaciones humanas. Pero no puedes hacer un gran bistec solo poniéndole en el sartén sal y pimienta. El bistec es la relación humana que se complementa por todas las bondades, eficacias que nos confiere la tecnología, pero hoy por hoy el vendedor tiene también que ser paciente, Carlos. Hoy por hoy tiene que construir, incluso en un medio digital, en la instancia, llámese sitio electrónico, llámese canal de YouTube, llámese canal de Instagram, llámese WhatsApp, tiene que construir pacientemente porque hoy cada persona tiene menos tiempo y se fija menos, tiene que construir con mayor paciencia esa relación. Y eso nos invita, como todo en la vida, a pensar que todo aquello que es bueno vale la pena trabajarse. Espectacular esos tips y creo que me los llevo y espero que todos los que están viendo este video pues se los lleven y digan, wow, o sea, creo que tienen una tarea de vida interesante en la cual consagrarse, profesionalizarse, hacerlo con esa entrega a los demás que comparto ciegamente. Creo que cualquier trabajo que se haga con la pasión, eh, un ejercicio personal que me tocó familiar, el estrés de un hijo, un domingo estudiando y cierto, haciendo sus tareas y pues, ¿cierto? A esa presión y la preocupación de que al otro día era el examen y todo esto, terminó en un mensaje muy sencillo, si, ¿cierto? A mi hija y a sus compañeras el mensaje fue muy sencillo, si están hoy un domingo estudiando, están haciendo lo correcto, ¿cierto? O sea, si hoy están acá es porque la pasión los lleva, porque las ganas de entregarse, de dar ese resultado, va a darse, y yo creo que eso se lleva a este mensaje mucho más loable, como estás poniendo, como las ventas y todo el trabajo que se hace en el mundo.
De acuerdo, Carlos, Carlos. nos quedan una lista de temas increíbles. O sea, yo aquí cada minuto no pienso cuántas veces nos vamos a tener que reunir para contarles de tecnología, de todos estos temas de cambio de trabajo. Creo que hay un reto muy importante, y yo creo que es el reto que tenemos todos los seres humanos, y es si estamos en un momento de cambio único en esa, ¿cierto? En ese trabajo asintótico que se está dando, y por tanto tenemos que entender que la velocidad de cambio es el inconveniente, no el cambio es normal, esa es la constante, Ujú. como lo decías, Así es. es la velocidad. Entonces, si hay un trabajo responsable que vamos a tener que invitarlos, también te invito a que hagamos un Encantado, que así conversatorio de sea. esto, de ese tema. Claro que No, sí. Dios, o sea, es que hay demasiados temas, demasiado emocionantes. Y el mundo Carlos, de lo que tú haces, infinitas Carlos, gracias. es apasionante, ¿no? Y perdón, y La sirva la ocasión tecnología es para muy chévere. decirte el respeto que yo tengo y he tenido, tú lo sabes, en el curso de los años, por cómo ustedes, siempre me ha quedado esa constancia a título personal, cómo ustedes en un mundo que tiene su complejidad, como es el mundo de la tecnología, ustedes siempre se han ocupado y siempre lo hemos compartido tú y yo, por la figura de la persona detrás del uso de la tecnología. Siempre están pensando en la persona, siempre están pensando en cómo lo que ustedes hacen, desarrollan, crean, programan, le puede ayudar a mejorar su vida a una persona y eso es algo que, créeme, en un mundo como el tuyo, no es trivial y sirva la ocasión para felicitarte, ¿eh? Carlos, muchas gracias. Lo disfrutamos mucho. Ya entendiste que está pegado en nuestra compañía, es como el fin, ¿cierto? Ese es nuestro fin y por tanto lo tenemos claro y lo disfrutamos. Eh, pues nada, yo creo que llegamos al fin de este primer episodio juntos, de muchos episodios que espero compartamos. Espero que todos hayan disfrutado como lo hemos disfrutado este espacio. Gracias, Carlos, por compartir tan abiertamente tu pasión, tu libro, ese bebé, que esperamos todos lo compren, lo lean, lo devoren y lo disfruten como lo hemos hecho nosotros. Un abrazo muy grande. Al contrario, Carlos, gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de conversar algo tan importante, seguir aprendiendo. Cada que converso contigo hablo mucho, pero aprendo más, créemelo, y de verdad es que es maravilloso todas las coincidencias que tenemos respecto a esta maravillosa industria y cómo la tecnología puede ayudar a la vida de las personas. Así que gracias por el espacio y que sean muchos más, que sean muchos más. Que así sea. Hasta luego, Carlos. Hasta luego todos. Un abrazo.